el uso de la palabra el senador Rubén Rocha Moya del Grupo Parlamentario del Partido Morena para hablar a favor hasta por 5 minutos. Bueno, como yo vengo a favor de quien habló en contra, voy a hablar 8 minutos porque son los que usó mi querida senadora. La palabra inteligencia, de acuerdo con la Real Academia Española, significa entender, comprender y tener capacidad para resolver problemas. Es la inteligencia un atributo de la personalidad muy abstracto. Se compone en primer lugar de lo que los genes nos dan a través de la herencia y luego la llamada inteligencia social que se va cultivando conforme el contacto que uno tiene con el medio ambiente y con los fenómenos sociales. De tal manera que evaluar, valorar la inteligencia no es algo sencillo. Existen, sobre todo los psicólogos, y en este caso sería el psicólogo educativo, quienes proponen una diversidad de test. Normalmente se le conoce test y no exactamente examen, son dos cosas diferentes. Para determinar cuál es la capacidad cognitiva que tiene la persona. Por ello, resulta extraño que con una pregunta quisieron evaluar no a uno, a los 12 integrantes de las ternas. Y se aplicó una máxima hitleriana: repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. Y lo que ocurre es que ¿cuál fue la mentira? Declarar incapaces a los propuestos, lo cual no es cierto. Alguien que hace una carrera profesional tiene capacidad de entender, de comprender. Y alguien que realiza un posgrado es el que tiene y construye una metodología para construir conocimiento. Y de acuerdo con eso podemos decir que los propuestos por el presidente son personas que tienen capacidad, no para algo en específico, no estamos diseñados estrictamente para algo en específico, tienen capacidad de entender y comprender. Senador, está el senador Mario Zamora solicitando intervenir, supongo que para hacerle una pregunta. ¿Acepta usted la interrupción ¿Sí? en la pregunta? Querido paisano, una pregunta nada más. Tengo claro que usted no estuvo ayer presente las 8 horas de la comparecencia. Solo preguntarle si las vio por televisión o si vio las comparecencias las 8 horas. Nada más preguntarle eso. No las 8 horas, pero sí la vi por televisión, no aguanto tanto. Sí las vi por televisión y que se me compute ese tiempo de la pregunta para poder concluir yo con mi intervención. Así se hace. Bueno, dijimos, una pregunta no hace verano. El error es, o la mentira es, declarar que por esa pregunta, por más importante que sea, calificó como incapaces a los de las ternas. Se repitió esto en las redes. No lo hizo la senadora, respetuosamente no se metió a ese tema, pero sí se metió en las redes. Y esto trajo como consecuencia que ahora prácticamente se descalifique a los propuestos por el presidente. Quiero decir que esas maneras de evaluar en forma simplista la inteligencia llevó, por ejemplo, a que a Einstein lo sacaran
de la escuela, en primer lugar porque aprendió tarde a hablar, y en segundo lugar porque odiaba la formalidad de la escuela, y lo declararon a alguien que sería inútil en la vida. Y ahí tienen los productos de la física teórica, de la cuántica, la teoría de la relatividad, etc. Tomás Alva Edison, a los 3 meses tuvo que retirarse de la escuela porque el maestro dijo que era un niño tonto porque tenía problemas auditivos. Y vaya que, como la pregunta del CEL, esa sentencia del maestro de que Alva Edison era tonto, pues ahí lo tienen, que registró tan solo en los Estados Unidos más de 1000 patentes, la luz eléctrica, etcétera, el fonógrafo, la cámara de cine y la industria cinematográfica, etcétera. Entonces, no hay que caer en el error, porque eso nos lleva a verdades equivocadas, válgame la expresión, a verdades falsas. ¿No tienen agua por ahí? Bueno. Por favor, si le pueden proporcionar Yo creo agua entonces, al senador. Yo creo entonces que vale la pena que en el Senado, que somos gente adulta, que tenemos una formación, que tenemos capacidad de entendimiento y de comprensión, no revisemos tan simplistamente las cosas. Por eso, muchas gracias, senadora. Muy amable. Y ya que me trajo el agua, quiero comentar una cosa. Fíjense, si a Einstein o a Alva Edison les hubieran puesto las orejas de burro, se hubieran sentido todavía con mayores traumas, como lo tuvo particularmente Alva Edison. Lo traumó el hecho de que lo hayan señalado como niño tonto. Las orejas de burro, en época en que estamos reformando la educación, no se vale. Ya hace más de un siglo que el castigo corporal y que ese tipo de cosas lo reprueba la psicología educativa. Voy a terminar con una expresión y una respuesta al líder de Coparmex, porque resulta que hace poco, senador, dijo lo que aquí. Senador, perdón, antes de que concluya, la senadora Kenia López, supongo que le quiere hacer alguna pregunta. Si usted lo tiene bien. Que no Sonido al escaño de la senadora Kenia López, por favor. Gracias, senador. Entendiendo que se ha detenido el reloj para su exposición, solamente decirle qué piensa sobre lo que se ha visto viralizado en estas últimas horas a propósito del alcalde de Ahome, que ha sido absolutamente violento con una niña en sus derechos humanos, y que no he visto hoy aquí a ningún integrante de su partido, de Morena PT, que el alcalde es de ese partido, a propósito de, pues yo diría, hablando de la educación y hablando de los derechos de la niñez, que no hay una, cuando menos no se ha fijado una, pues una señalización. Yo concluyo solamente diciendo, sería extraordinario que usted, que está hablando de los derechos y de la educación, lo pudiera fijar en este momento. Muchas gracias. Repruebo tajantemente la conducta del alcalde de Ahome, el que vimos ayer, pero el que vimos hace unos días, cuando una mujer policía, el Día de la Mujer, tomó la palabra y dijo que era letra muerta a los derechos para la mujer, lo que se hablaba y se decía, y la metieron en arresto. Repruebo esa conducta de ese día y la de ayer, por supuesto, totalmente reprobada mi opinión respecto a este tema. Y voy a terminar con esto. El tema del líder de Coparmex se animó a decir una bravuconada. Dijo, es una chicanada presidencial.
Y resulta que Coparmex y los líderes de Coparmex por muchos años guardaron silencio. ¿Qué esperanzas que dijeran algo en contra de las decisiones del presidente? Sin embargo, ahora se animan, porque están atenidos a una cosa: hay un presidente demócrata y que respeta las libertades de las personas y de los individuos. Por lo tanto, va a respetar y sigue respetando una expresión de ese tipo irresponsable, en mi opinión, del líder de la Coparmex. El olvido anterior del líder de la Coparmex, ¿qué era? ¿Temor o complicidad? Muy probablemente complicidad, porque si hablamos de Petróleos Mexicanos estamos hablando de delincuencia y de corrupción. Tan solo les digo, 100,000 millones Concluya, por de favor, deuda senador. de la empresa que le dejaron a este gobierno, ¿no es corrupción y delincuencia? Por supuesto que está demostrado eso. Ahí adentro estaba el huachicol y demás. Pero claro, ahora se atreven a expresarse de esa manera porque estamos empezando a vivir un régimen de libertades. Muchas gracias. Simplemente, y aún con lo último dicho, quiero aceptar y estoy de acuerdo con el senador Cepeda. Necesitamos que haya una resolución compartida, porque así lo manda la ley y lo comparto. Por lo tanto, les digo, compañeros del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, de PRD, etcétera, yo los invito a que revisemos las 4 ternas y escojamos el mejor, que no vean que de nuestra parte hay alguien en especial que queramos nombrar. Existe, por supuesto, en cada terna por lo menos un perfil idóneo que puede ser avalado por todos. Y ya quedó claro aquí, Concluya, por favor, senador. si hay falla en la CRE, pues seguramente que va a haber una gran responsabilidad del Ejecutivo, del que creo. No pudo habernos mandado una propuesta si en verdad, como lo está demostrando, quiere que Petróleos se mejore, se corrija y eleve su productividad. Muchas gracias.